A la espera de acuerdo, gobierno y oposición continúan conversaciones en República Dominicana. Fijan posición, vicepresidente Tarek El Aizami encabeza reunión para garantía de la integridad territorial y asuntos limítrofes. Puntos por resolver. Jorge Roig afirma que negociaciones han estado centradas en el tema electoral. En funcionamiento, presidente del Banco Central, Ramón Lobo, anunció la activación de la criptomoneda. Asamblea Nacional instala comisión para investigar hechos de corrupción en PDVSA. Contundente, Donald Trump destacó sanciones al gobierno de Cuba y Venezuela durante discurso en el Congreso. El Granate pica adelante. Carabobo ganó en su estreno en la Libertadores. Show, Justin Timberlake se prepara para actuar en el medio tiempo del Super Bowl. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Las delegaciones del gobierno y de la oposición reanudaron este miércoles el diálogo en Santo Domingo, República Dominicana, para alcanzar la firma de un acuerdo político de paz y de convivencia democrática. Para esta nueva ronda de conversaciones en la nación caribeña, ambos sectores alcanzaron un avance de 98% en los 6 puntos de la agenda, según informó el jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, quien también destacó que existe una gran disposición por parte de los sectores del gobierno, del presidente Nicolás Maduro y del sector correspondiente a la parte de la oposición para lograr un consenso. El vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, junto al canciller Jorge Arreaza, encabezan una reunión de la Comisión Presidencial del Estado para la garantía de la integridad territorial y asuntos limítrofes. Esta reunión tiene como principal objetivo defender la soberanía del país a través de los canales diplomáticos, el derecho internacional y las relaciones bilaterales, luego de que la Organización de las Naciones Unidas diera por agotados sus buenos oficios y anunciara que la Corte Internacional de Justicia en La Haya juzgará la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo. El integrante de la Comisión de Asesoría de la MUD en las negociaciones, Jorge Roig, aseveró que los 2 puntos que faltan por resolver en República Dominicana son el cronograma electoral y las garantías necesarias para llevar a cabo el proceso. Roig indicó que las conversaciones han estado centradas en el tema electoral con el objetivo de garantizar que los venezolanos puedan votar con las condiciones establecidas en la ley. Sin embargo, destacó que un punto que obstaculiza las negociaciones es el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Roig criticó que los integrantes de la delegación gubernamental asuman la vocería del proceso e informen los avances, pues a su juicio es irresponsable emitir declaraciones sobre acuerdos que aún no están definidos. Asimismo, rechazó que el Consejo Nacional Electoral no se haya pronunciado sobre el llamado a elecciones realizado por la constituyente. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseveró que la oposición venezolana recibió instrucciones del gobierno de Estados Unidos de no participar en elecciones presidenciales. A su juicio, pretenden imponer una agenda violenta en el país. Según Rodríguez, la oposición tiene dudas de participar en los comicios debido a conflictos internos. Considera que la coalición opositora no tiene un candidato unitario que además convoque a las mayorías. Tengo mis dudas porque veo una oposición muy dividida. Las discusiones que se están dando. Y veo además unos Estados Unidos marcándoles mucho la agenda, diciéndole no es la vía electoral, es la confrontación, no vamos a reconocer elecciones. Y bueno, todos sabemos que parte de la oposición venezolana es muy dependiente de los Estados Unidos. Pero espero y aspiro que el liderazgo más soberano, más racional que hay en la oposición sea el que se imponga y no el más violento y el más dependiente. El gobernador mirandino reiteró la constitucionalidad de la convocatoria de las presidenciales por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.
Constitucionalmente no corresponde hacer elecciones en diciembre para que un próximo presidente asuma en enero del 2019. No, constitucionalmente corresponde hacer elecciones cada 6 años. Es decir, hoy este es el año que corresponde hacer las elecciones. Rodríguez calificó como falsas las sanciones de la comunidad internacional contra el gobierno venezolano, ya que a su juicio ocultan un supuesto interés por los recursos naturales del país. La Unión Europea nos dice, no vamos a reconocer al presidente de Brasil porque dio un golpe de Estado. Porque es una falsa, es un problema simple de intereses. Aquí hay un país petrolero, como lo es Libia, como lo es Siria, como lo es Irak, como lo es Afganistán, todos países energéticos. Es decir, los problemas solo están donde hay países energéticos. Ellos no ven el resto del mundo, ellos ni por... El mandatario regional señaló que uno de los logros de su gestión es la reducción de los índices delictivos. Indicó que de 65 asesinatos semanales que ocurrían en Miranda descendieron a 30. Aseguró que está trabajando con las 21 alcaldías de la jurisdicción para mejorar la seguridad en la entidad. El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, Ramón Guillermo Aveledo, confía en que este año se escogerá un nuevo presidente si existen condiciones justas para los comicios. Ángel López nos amplía los detalles. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por este contacto informativo. El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que solo el cambio constitucional de presidente para este año se daría bajo las siguientes condiciones. Yo creo que este puede y debe ser un año de cambio para Venezuela, un año de cambio para bien. Eso, por supuesto, depende de que podamos ejercer nuestro derecho constitucional a elegir a un nuevo presidente, que lo podamos ejercer en condiciones de unas elecciones libres, limpias y justas. Sabemos que eso como absoluto es muy difícil, pero no se debe renunciar nunca a esa aspiración. Aveledo confía en que la Mesa de la Unidad Democrática debe anunciar un candidato unitario y que sería el único contendor del presidente Nicolás Maduro para este año 2018. Esta información será ampliada en próximas emisiones de Noticiero Venevisión. Sigan con más de la emisión meridiana. Muchas gracias, Ángel. El gobierno brasileño evaluará si es viable suspender temporalmente el ingreso por tierra de los venezolanos en la frontera norte hasta que se realice un censo de quienes llegaron masivamente al estado Roraima de ese país. La propuesta fue planteada en una reunión celebrada la noche de este martes en Brasilia con la participación de ministros y representantes de las carteras de Defensa, Justicia, Salud, Relaciones Exteriores, Casa Civil y representantes del Legislativo. Debido al incremento migratorio, una de las posibilidades que estudia el gobierno para hacer frente a la situación es suspender temporalmente el ingreso por vía terrestre de los venezolanos hasta que culmine ese censo. El senador oficialista Romero Jucá, que representa el estado de Roraima y participó en la reunión, se expresó a favor de la propuesta en sus redes sociales. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, anunció que la criptomoneda del Petro funcionará a partir del 20 de febrero y posteriormente se publicará el manual que regulará la preventa. Hoy nos conseguimos en el espacio del Banco Central de Venezuela a fin de conocer la hoja de ruta establecida para la puesta en funcionamiento del Petro, que como todos nosotros sabemos ha sido una alternativa que ha impulsado el gobierno nacional con la finalidad de enfrentar y derrotar todo el cerco internacional financiero que se cierne sobre la República Bolivariana de Venezuela. El ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ukbel Roa, informó sobre el inicio de la preventa del Petro. A partir del 20 de febrero ya se inicia la preventa. Es importante destacar que durante estos días vamos a estar en un arduo trabajo de promoción, porque sabemos que es la única moneda, es la primera vez que un Estado emite una moneda, una criptomoneda, con un respaldo sólido en petróleo, en oro y en distintos minerales que florecen, que dejan ver la riqueza del pueblo venezolano. También debemos destacar que esta venta inicial de moneda, una vez que se cumpla, permitirá que se publique todo un manual de procedimientos. Después del 20 de febrero, nosotros estaremos publicando todo el manual de procedimientos para comenzar operaciones y para poder adquirir las monedas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió haber impuesto duras sanciones a los gobiernos de Cuba y Venezuela dentro de la porción dedicada a la política exterior de su discurso sobre el Estado de la Unión. La locución ofrecida este martes ante el Congreso se convirtió en la más tuiteada de la historia, al lograr 4.5 millones de mensajes. Durante su mensaje, el mandatario estadounidense apeló a la idea de un nuevo momento americano para pedir al Parlamento endurecer las leyes migratorias, a aprobar su plan de infraestructura y dar prioridad a los intereses del país en seguridad y comercio. Es nuestro nuevo momento estadounidense. Nunca ha habido un mejor momento para comenzar a vivir el sueño americano. Así que a todos los ciudadanos que nos están viendo en casa esta noche, no importa dónde usted ha estado o de dónde viene, este es su momento. Si usted trabaja duro, si usted cree en usted, si usted cree en este país, entonces puede soñar cualquier cosa, puede ser lo que quiera. Trump también anunció que mantendrá abierta la cárcel de Guantánamo en Cuba. Cualquier cosa. Así que hoy estoy manteniendo otra promesa. Acabo de firmar, antes de entrar, un decreto que le da direcciones al secretario Mattis, que está haciendo un gran trabajo, gracias, para que reexamine nuestra política de detención de militares y mantener abiertas las instalaciones en la bahía de Guantánamo. El mandatario estadounidense solicitó un incremento del presupuesto de defensa y abogó por modernizar y reconstruir el arsenal nuclear de su país. Asimismo, alardeó del éxito de su primer año en la Casa Blanca y de la aprobación de su reforma fiscal, la mayor en 3 décadas en la nación. En España, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, admitió que pese a dudar en ciertas ocasiones, no desistirá y seguirá adelante con el proceso independentista regional. Así lo expresó en Twitter sin aludir directamente a unos mensajes de texto que habían sido enviados al exconsejero de su gabinete, Toni Comín, y que fueron difundidos por un canal de televisión. En los mensajes, Puigdemont reconoce que el proceso que impulsó en Cataluña ha terminado y que sus compañeros le han sacrificado como candidato. Asimismo, calificó como triunfo los planes del gobierno de Mariano Rajoy contra la independencia catalana. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Eclipse total. La luna se tiñó de rojo mientras se encuentra en su punto más cercano a la Tierra. Los detalles en breve, ya venimos. Verónica Pérez necesita con carácter de urgencia Fulgram de 400 miligramos o 600 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0412-614-1081. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El presidente de la Asamblea de Transporte, Félix Jaramillo, indicó que el gobierno ofreció entregar en los próximos días 7.000 cauchos y 3 gandolas de aceite todos los meses para solventar la situación que afronta el sector. De este modo se evitaría paralizaciones en el servicio. Santiago Gutiérrez con los detalles. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Muy buenas tardes. Félix Jaramillo en rueda de prensa calificó de importante este aporte anunciado por el gobierno nacional para los conductores, pero al mismo tiempo dijo que ellos están preparando un plan de contingencia donde participe el gobierno, los conductores y también la gente a través de los consejos comunales para enfrentar situaciones como la vivida en las últimas horas con motivo del paro del transporte en la ciudad de Caracas. Aquí hace falta planificación, pero no una planificación unidireccional, sino una planificación que provenga, en el caso nuestro, de las propuestas que presenta el sector transporte, de los hombres y mujeres inteligentes del sector transporte, que tenemos la experiencia y sabemos del transporte, y por supuesto los que gerencian el sector, que son nuestros representantes en el caso de nuestro gobierno. Por otra parte, Félix Jaramillo calificó de fracaso lo ocurrido con el paro del transporte de las últimas horas
señaló también que el gobierno va a entregar unas 400.000 unidades de cauchos en los próximos meses, con los cuales se espera solventar el problema por lo menos en un 20% en todo el territorio nacional. Esta información la ampliaremos esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Gracias, Santiago. Continuamos con más. El diputado de la Asamblea Nacional, Stanley González, aseguró que la oposición venezolana no tiene miedo de ir a las presidenciales. Reiteró que buscarán un escenario que garantice el sufragio en los comicios. El parlamentario ratificó que la Mesa de la Unidad Democrática busca las condiciones que permitan ejercer el sufragio de manera transparente. A su juicio, los ciudadanos están esperando que inicien los comicios para buscar una alternativa distinta. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo 20 de febrero se iniciará la preventa de la criptomoneda venezolana, el Petro. Hemos venido dando todos los pasos para que la criptomoneda en el mes de febrero ya arranque sus funciones de ofertas públicas, de ofertas privadas y ya estemos en las mejores condiciones para que empiecen a minar todos los mineros que desde Venezuela, en sus granjas privadas o en sus granjas cooperativas, vamos a crear, porque la criptomoneda venezolana va a correr por el mundo. El primer mandatario nacional denunció que su homólogo colombiano Juan Manuel Santos detuvo barcos que traían medicinas para hacer diálisis en Venezuela. Detenerlos, es algo criminal. Y lo hizo contra Venezuela porque Santos odia a Venezuela. La oligarquía bogotana odia a nuestro país desde hace 200 años o más. En el Palacio de Nariño hubo una reunión entre Julio Borges, un equipo, y Juan Manuel Santos. 18. El jueves 18 de enero. Y Santos tenía a detalle allí una lista de acciones contra Venezuela para hacernos daño financiero, económico, comercial. El jefe de Estado informó que a partir de este martes, 634.203 familias incorporadas a la Gran Misión Hogares de la Patria comenzaron a recibir bono mensual asignado por el gobierno a través del Carnet de la Patria. Asimismo, aprobó la entrega de un bono de carnavales por 700.000 bolívares para 8 millones de ciudadanos. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aseguró que se sigue buscando un acuerdo en la mesa de negociación en República Dominicana. Manuel Covela nos amplía la información. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es. Buenas tardes. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y representante de Voluntad Popular, que decidió no asistir a las reuniones que se están celebrando en República Dominicana, reiteró que la oposición suscribirá un acuerdo en esa instancia cuando considere que conviene a todos los sectores del país. Escuchemos a continuación declaraciones de Luis Florido. ¿Qué es lo que nosotros fuimos a hacer en República Dominicana y lo que están hoy haciendo los partidos que están en este momento concurriendo? Exigiendo elecciones limpias, pero con el tiempo suficiente para hacer la elección y con las condiciones y garantías. Si hay un acuerdo es porque es bueno para las partes, es bueno para la oposición, es bueno para el gobierno y es bueno para el pueblo venezolano, que es al final quien nos interesa en este caso rescatarles sus derechos. En relación con la inhabilitación de Voluntad Popular, Luis Florido señaló que esta organización política recurrirá a la comunidad internacional para intentar revertir esa decisión. En la información desde el Palacio Federal Legislativo, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Hoy en Vida y Salud tengo el placer de saludarlos desde el 31º Congreso Venezolano de Otorrinolaringología. Aquí vamos a conocer cuáles son las infecciones emergentes en esta área. Cirugías endoscópicas, nasosinusales, tenemos el área de la rinología, de la parte de rinoplastias, tenemos todo lo que es cabeza y cuello, donde vamos a hablar de faringología, vamos a hablar de tumores de cabeza y cuello, infecciones profundas de cabeza y cuello, infecciones emergentes en otorrinolaringología. También tenemos el área de la otología, con infecciones del oído, con implantes cocleares, todo lo que son infecciones, afectaciones auditivas. Uno de los simposios más concurridos fue el de infecciones emergentes, donde se trataron patologías como la difteria, tosferina, VIH y tuberculosis laringia, enfermedad infecciosa causada por un microbio llamado Mycobacterium. En 2016
La TBC es la 9ª causa por muerte global y es la primera causa por algún agente infeccioso por encima del HIV-Sida. ¿Cuándo vamos a sospechar de una TBC laringe? El paciente puede consultar por odinofagia, por disfagia, por difonía, concomitantemente tos o disnea o cualquier combinación de todas las anteriores. Los síntomas principales de la tuberculosis son pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre en algunos casos, cansancio y pérdida de apetito. En cuanto al diagnóstico definitivo, es necesario un cultivo con las secreciones del paciente para así descartar la presencia de Mycobacterium. La recomendación de los especialistas ante esta situación es acudir de inmediato al médico al presentar los primeros síntomas. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí, ya venimos. Pablo Paredes necesita con carácter de urgencia Espiriva inhalador. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-555-1738. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, aseguró que el periodo establecido por la Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones presidenciales es muy corto y no permite el reconocimiento al candidato en su campaña electoral. En el tiempo que tiene previsto el gobierno de ese primer cuatrimestre y la fecha que ha propuesto, que es el 18 de marzo, pues sencillamente no da tiempo ni siquiera a hacer campaña electoral. Defendemos el voto, pero sin condiciones democráticas, sin garantías al pueblo venezolano en su derecho a elegir, no podemos ir a proceso electoral presidencial alguno. Velázquez solicitó la observación de la comunidad internacional para los comicios presidenciales. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Afganistán. Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió el noreste del país, sintiéndose también en varias ciudades de Pakistán y del norte de India. El sismo se registró poco después de las 7 de la mañana local en las montañas de Hindu Kush, a una profundidad de 191 kilómetros. El movimiento telúrico en Pakistán produjo la muerte de un menor e hirió a 9 miembros de su familia tras el derrumbe del techo de una vivienda. En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva podría ganar las elecciones del próximo octubre si fuera candidato, según reveló el nuevo sondeo. La reciente encuesta realizada por el Instituto Datolfa señala que el exmandatario obtendría entre 34 y 37% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales en caso de ser inhabilitado y de liberarse la prisión mediante apelaciones. En Perú, el partido Fuerza Popular expulsó al legislador Kenji Fujimori y a otros 2 integrantes por no apoyar la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Con la salida de Fujimori, hijo del expresidente indultado y hermano de la líder de esa bancada fuerza política, podría perder hasta 10 puestos en el Parlamento. En Uruguay, la justicia decretó prisión preventiva por 120 días para el sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su pareja Paola Feye por riesgo de fuga ante la investigación por presuntos delitos de lavado de activos, tráfico interno de armas y contrabando. Balcedo, de 54 años, fue detenido el pasado 4 de enero y su extradición solo se realizaría una vez que se cumpla el proceso judicial en Uruguay. China pidió a Estados Unidos trabajar juntos para gestionar las diferencias y mantener un desarrollo estable de sus relaciones bilaterales. Así lo expresó en rueda de prensa la Cancillería china en respuesta al discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump, en el que calificó al país asiático de rival.
En Australia, el gobierno ordenó una investigación urgente para determinar cómo cientos de documentos secretos y clasificados del país terminaron en una tienda de segunda mano. Los papeles cuyo contenido no han sido difundidos fueron hallados en 2 archivadores cerrados con candados y que fueron adquiridos en una Canberra por una persona no identificada. Y los dejamos con impresionantes imágenes del eclipse total, conocido como la superluna azul de sangre. Este fenómeno astronómico, visible principalmente en Norteamérica, el Pacífico, Asia y Oceanía, une simultáneamente 3 eventos celestiales, como son el eclipse lunar total, la superluna y la luna azul. Miles de personas disfrutan este miércoles de esta coincidencia que no se generaba desde hace 150 años. Hermoso. Estaremos muy pendientes para llevarles detalles de este evento astronómico. Vamos a hacer una breve pausa, Mila. ¿En breve? Sueño hecho realidad. J Balvin estuvo de gira por Europa. Milagro se quedó muda cuando vio a J Balvin bailando. Eso nos lo cuenta Karielis Cuadros. Por la luna azul. La luna azul. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, 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 machica. Rafael Ortega necesita con carácter de urgencia el medicamento Meropenem en ampollas. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0426-516-9765 o 0412-204-3222. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con fútbol de la Copa Libertadores, porque este martes el Carabobo Fútbol Club derrotó al Guaraní de Paraguay por la mínima diferencia en su estreno en la segunda ronda de la competición. El choque se disputó en el Estadio Metropolitano de Mérida debido a que la Conmebol negó el permiso al Polideportivo Misael Delgado de Valencia. El único gol del partido llegó gracias a un cabezazo del defensor Luis Mago al minuto 19. El Granate viajará a Paraguay y disputará el partido de vuelta el próximo 6 de febrero. Pasamos al viejo continente porque la Juventus de Turín tomó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa Italia tras derrotar a domicilio al Atalanta de Bérgamo por la mínima diferencia. Gonzalo Higuaín convirtió el tanto bianconero al tercer minuto de partido. En Inglaterra, el Liverpool se deslastró de 2 derrotas consecutivas y derrotó al Huddersfield Town 3-0. Un bombazo desde fuera del área de Emre Can al minuto 26. Un golazo casi sin ángulo de Roberto Firmino al 45 y otro tanto de penal de Mohamed Salah al 78 le dieron el triunfo a los Reds. Enésimo descalabro escandaloso esta temporada para el Arsenal, que se aleja de Europa, y bocanada de aire puro para el Swansea City, que sale de momento de la zona de descenso. Victoria 3-1 de los matagigantes de esta Premier League ante los Gunners. Nacho Monreal adelantó a los londinenses al 33, pero luego los galeses obraron la remontada con par de tantos de Sam Cloques y uno más de Jordan Ayew tras una pifia monumental de Peter Cech. La derrota del Arsenal llega al mismo tiempo que el final de la novela de Pierre-Emerick Aubameyang, que finalmente sí jugará con los cañoneros. La transacción desde el Borussia Dortmund se ha tasado en $70.403.000. En cuestión de 7 días se han ido del Dortmund Neven Subotic, Marc Bartra y ahora el gabonés Aubameyang. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Justin Timberlake. El cantante prepara los últimos detalles para su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2018. Faltan solo días para uno de los shows más importantes a nivel mundial. En esta edición, Timberlake pisará nuevamente el escenario y ha compartido por sus redes sociales cómo van los trabajos previos, desde su llegada hasta el reconocimiento del campo. Justin tendrá el reto de ofrecer una presentación impecable y recuperarse del bochornoso momento que vivió hace 14 años cuando cantó junto a Janet Jackson.
Recordemos que en pleno acto destapó un seno de la cantante y desde entonces hubo cambios en la transmisión. Como era de esperarse, la Liga y algunos grupos de apoyo al decoro en los medios de comunicación le han pedido que sea respetuoso y mantenga su espectáculo seguro para los niños que lo ven. La estrella aseguró que no ocurrirá esta vez y aunque tanto él como los organizadores no han revelado detalles del medio tiempo, es posible que ofrezca una rueda de prensa y hable más sobre el asunto. Y fue hallado sin vida el actor de Glee, Mark Salling. Este martes, un abogado confirmó a los medios internacionales que Mark Salling falleció a los 35 años. Mark fue una persona dulce y cariñosa, llena de creatividad, explicó sin informar detalles. Sin embargo, TMZ aseguró que Mark fue encontrado muerto en un campo de béisbol en California. El actor enfrentaba un proceso judicial que podría condenarlo entre 4 a 7 años de cárcel. Aunque fuentes cercanas dudaban de las acusaciones, las puertas de la industria se cerraron para él y volvieron a aparecer en los tabloides historias de su pasado relacionado a delitos sexuales. Continuamos con Jennifer López. La cantante y su nueva campaña para Guess fueron criticadas por el uso de Photoshop. J.Lo recibió miles de críticas por presuntamente aumentar el tamaño de su trasero en la campaña publicitaria de jeans. La polémica se desató luego que la cantante y la marca difundieran la fotografía en sus cuentas oficiales de Instagram. En la imagen resaltan los voluminosos glúteos de la diva del Bronx, que según sus detractores fueron alterados con programas de edición. Los seguidores de ella salieron en su defensa y destacaron que se veía muy sensual, logrando que las fotos alcanzaran casi 300,000 me gusta. Y Donald Trump envió un mensaje por una red social a Jay-Z. El presidente de los Estados Unidos contestó a las críticas realizadas por el rapero en cuanto al desempleo de los afroamericanos en el mencionado país. Trump utilizó su cuenta de Twitter y escribió: "Que alguien informe por favor a Jay-Z que gracias a mis políticas el desempleo entre los negros aparece en los últimos reportes en el nivel más bajo más registrado". Jay-Z y su esposa Beyoncé han dejado claro en repetidas oportunidades su rechazo al primer mandatario y a su vez la alianza con Obama. El cantante aseguró en una entrevista televisada que los comentarios realizados hacia las personas de color por el presidente eran menospreciadores y que ensombrecían los datos de desempleo. Ahora veamos las imágenes que compartió J Balvin de su gira por Londres. El reggaetonero publicó en su cuenta de Instagram un clip grabado durante su tour por Europa con la promoción de Machica y sus otros éxitos. J Balvin escribió junto al video que nunca se rindió porque sus sueños pesaban más que la realidad y agradeció a Londres por el apoyo. La estrella está jugando a superarse al mismo. Después de la lista de récords que rompió con Mi Gente, este año quiere romper otros tantos con este promocional. Incluso para algunos, Machica podría ser una fuerte candidata para ser la canción del Mundial de Rusia 2018. Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la favela salió a romper fronteras. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican, siempre están. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieli. Bueno, y en poco regresamos con entrevista a Venevisión porque estaremos conversando con el precandidato presidencial Claudio Fermín. Eso lo hará Endrina en pocos minutos. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Claudio Fermín, precandidato presidencial. Gracias por acompañarnos. La tercera vez que presenta su nombre como propuesta a la candidatura a la presidencia de Venezuela. Fue uno de los primeros que anticipó y que presentó su nombre como propuesta. ¿Qué le hace presentar esta candidatura? Los venezolanos estamos viviendo momentos de desconcierto, de muchísima desesperanza, y esta no es la hora de empujar esa conducta, es la hora de presentar un camino distinto, es la hora de alumbrar, de presentar soluciones y de decirle a nuestro país, Endrina, que nosotros los venezolanos tenemos un poder en nuestra propia capacidad de unirnos, tenemos una gran fuerza en nuestras propias iniciativas, que no podemos permitir que esto se siga derrumbando, que se siga cayendo solo, y que hemos de salir al frente para decir
que de forma pacífica, de forma organizada y de forma unitaria nosotros queremos cambiar el país. Así que las candidaturas que se están presentando, la mía, lo hago con muchísima convicción, son aportes, son herramientas, son vehículos para decirle a Venezuela que hay otra manera de organizar la economía, que hay otra manera de organizar los servicios públicos y que hay otra forma de convivir entre nosotros, que ya basta de esta segregación que echa a un lado al que no sea del partido de gobierno, que ya basta de esta economía que en vez de incentivar a los productores, en vez de aportar ciencia y tecnología, educación de excelencia, infraestructura, lo que hace es perseguir a todo el que produzca un bien. Entonces los venezolanos queremos vivir de otra forma y yo estoy convencido que el camino para llegar a esa otra forma no es la violencia, el camino no es la humillación frente a poderes extranjeros, el camino es unirnos y sacarle provecho al deseo mayoritario. Yo lo percibo en todos los pueblos. La gente quiere salir de este gobierno. Fermín, eso que usted dice acerca de la intención que observan los venezolanos de querer salir de este gobierno, supone un gran desafío. ¿Cómo canalizar ese descontento que usted señala existe entre los venezolanos para construir una mayoría electoral? Y ante esto hay muchísimo escepticismo por parte de los venezolanos, sobre todo haciendo referencia a la oposición venezolana, de las condiciones en las que se daría este proceso electoral. ¿Cómo conquistar a esos electores? Mire, nosotros estamos trabajando para el cambio. Ahora, el cambio no se inicia cuando el gobierno que actualmente destruye al país salga. El cambio es desde ya. El cambio tiene que ser desde ya. Nosotros aspiramos y reclamamos que donde quiera que haya un venezolano se defiendan sus derechos civiles y sus derechos políticos. Los venezolanos, donde quiera que vivan, tienen un sentimiento por el país, quieren que el país mejore. Así que nosotros reclamamos que esos venezolanos tengan derecho a votar. Nosotros reclamamos que el venezolano vaya a votar libre de presiones y que se quiten estos puntos rojos que llaman, que eso es un retroceso de 70 años. ¿En el voto como respuesta? Claro, el voto es la respuesta. Ahora, el voto está asediado, el voto está ¿Hay condiciones electorales hoy en Venezuela? No las hay. Por eso tenemos que reclamarlas, tenemos que reclamar que el venezolano en el exterior vote, que se abra el registro electoral con suficiente información para que todos los jóvenes se inscriban y tengan su derecho, lo hagan valer, que nosotros hagamos realidad la pureza alrededor del centro de votación y que se acaben estas presiones de los puntos rojos, que realmente exista una campaña en la que el gobierno se quite la cobardía, se quite el ventajismo y permita realmente que los medios de comunicación puedan actuar con libertad para promover la campaña. Entonces, reclamar las condiciones electorales es parte de la agenda de todos los candidatos de oposición. Lo que ocurre es algo. Los candidatos de oposición no podemos esperar el día final de cuando alcancemos la última reivindicación, que se logre tal o cual conquista. No podemos esperar ese momento para empezar a promover las tesis del cambio. Pero nosotros estamos comprometidos en interpretar lo que nosotros mismos hemos venido reclamando. Usted habla de varios aspectos interesantes. Habla de promover la tesis del cambio y esperar hasta el último momento. Yo le hago esta pregunta como ciudadana. ¿Qué ha pasado en estos 18 años, más allá de la construcción de un liderazgo que capitalice a toda la oposición venezolana, en la construcción de un modelo, un proyecto de país que se presente a todos los venezolanos como propuesta constructiva, más allá de quién sea la cara de ese proyecto? ¿Qué es lo que ha pasado en la oposición venezolana si lo evalúas a nivel competitivo con lo que ha planteado el Ejecutivo Nacional, que tienen un proyecto de país? Bueno, si algo ha ocurrido que es muy valioso en estos años, particularmente de estos 20 años de chavismo, quizás en estos últimos 12 años se ha pronunciado mucho, es que los venezolanos que venimos de diferentes partidos o experiencias políticas o electorales, hoy, por ejemplo, estamos comprometidos con defender el Estado de Derecho, que se acaben los abusos, las transgresiones a la ley que son auspiciadas por el propio presidente de Venezuela y por su gabinete y por el partido de gobierno, que se respete el Estado de Derecho, que haya confianza. Nosotros somos partidarios de la excelencia en educación, en salud, que hoy no existe.
esa excelencia, por lo contrario, se ha derrumbado. Nosotros somos partidarios de que todo lo que tenga que ver con la producción, con el transporte, con la comercialización de bienes, que la economía esté en manos de los venezolanos y no de 4 burócratas para que las familias se puedan hacer un patrimonio. Nosotros somos partidarios de la descentralización, porque en cada pueblo, Endrina, y en cada estado hay grandes talentos, gente que maneja casas de comercio, fincas, universidades, sindicatos, partidos, las iglesias. Cada región tiene muchos activos que están siendo desperdiciados. Entonces, ese parecer, esa convicción que tenemos en la oposición venezolana de apoyar la descentralización, de apoyar la excelencia en educación y en salud, de estimular la producción, la ciencia, la tecnología y defender a nuestros productores, de respetar el Estado de Derecho, todo eso son los eslabones de un proyecto de país. La oposición sí tiene un proyecto de país. Ahora, claro, no lo está instrumentando, no tiene las herramientas para llevarlo adelante. ¿En qué ha fallado la oposición a su juicio, siendo autocrítico? Bueno, primero quiero decir algo que pudiera ser obvio para los televidentes, pero yo quiero recordarlo. La oposición no somos 1, 2 o 3 grupos. El descontento es tan grande, el descontento está tan disperso, el descontento hizo metástasis. Aquí todo el mundo está descontento con el gobierno. Entonces, son tantos los factores, son tantas las instituciones políticas, sindicales, gremiales, educativas, ONGs, iglesias, individualidades. Hay tanta gente que tiene tantas ideas distintas que no es fácil ponerlas de acuerdo. Pero hemos tenido tarjeta única, hemos tenido candidatos únicos, hoy estamos comprometidos en una candidatura unitaria, estamos todos trabajando para salir pacíficamente de esta situación. Sí hay un tema divergente, lo reconozco y tenemos que seguir trabajando, que hay un sector también de venezolanos con mucho coraje que han combatido los abusos del gobierno, pero que promueven la abstención. Y yo les digo con todo respeto, evalúen, tienen que evaluar esa conducta porque la protesta que se hace a través de la abstención, la indignación es legítima porque es un gobierno abusador, pero la abstención como tal, como resultado, Endrina, como producto, es absolutamente, yo digo que inocuo, no nos produce ningún resultado, ningún beneficio. Le produce beneficio al gobierno, porque mientras más gente deje de votar, más ventaja puede sacar el voto del gobierno. En ese escenario que usted describe, está planteando que existe una ventaja competitiva, al menos en lo político, hablando a favor de la oposición. ¿Cómo transformar eso que usted califica una ventaja en cuanto al resumen del descontento de la población que usted describe, a trasladarlo a una ventaja electoral? ¿Qué hace falta para materializar eso? Bueno, tenemos el propósito unitario, hace falta decidir. Ya el tiempo se está agotando. ¿Primarias o consenso? Yo he sido partidario de consultar a toda la población, porque quienes nos están viendo por Venevisión en este momento tienen el mismo derecho que yo, el mismo derecho que tú y el mismo derecho que los jefes de los partidos y que los rectores de las universidades a opinar. Entonces, muchos de nosotros somos partidarios de las consultas primarias, pero reconozco que cada día que transcurre, sobre todo con un gobierno que ha violentado la ley, y que ha convocado unas elecciones en el momento cuando quiere, cuando le da la gana, de forma abusiva, las ha convocado para que sean antes del 30 de abril. Ahora se comenta detrás de las cortinas que pueden ser incluso para el mes de marzo. Siendo eso un hecho que constriñe, que nos obliga a decidir, aunque la consulta a todos es lo ideal, pareciera que el tiempo se nos agota. Y el consenso, que tiene de bueno, que nos pone de acuerdo, también el tiempo se agota, porque si tenemos un candidato por consenso, entonces tenemos que elegirlo ya, porque entonces ¿cuándo va a ser campaña si las elecciones son en marzo o en abril? De tal manera que cuando uno tiene que decidir, Endrina, quiero repetirlo aquí en tu programa, cuando uno tiene que decidir entre algo oscuro, algo claro, algo óptimo y algo pésimo, la decisión es muy clara. Pero cuando uno tiene que tomar una decisión entre dos alternativas que cada una tiene flaquezas, es por eso que nos estamos reuniendo para entendernos, pero tengan la seguridad que vamos a tener una candidatura unitaria y que nuestra lucha por obtener mejores condiciones para que el venezolano no vaya a las urnas electorales en desventaja, sino que vaya con la garantía de que su voto será procesado, esa lucha no la vamos a detener. ¿Cómo calibra está hoy la oposición venezolana? ¿Existe unidad? Sí, claro, existen diferencias. La unidad justamente se explica
entre contrarios. Unidad en la identidad no es unidad, es identidad. Es decir, y existe un propósito unitario. Ahora, claro, ha habido observaciones a diferentes promotores de la unidad. Ha habido críticas, reclamos, observaciones a la mesa de la unidad porque no ha incorporado otros factores. Ha habido reclamos en relación a las propuestas unitarias porque se limitan muchas veces a exponer las críticas al gobierno y no exponen los proyectos que tenemos, que son muchos. Yo puedo decirle a tu audiencia que en la última elección de gobernadores yo fui testigo de cómo los amigos de la Mesa de la Unidad conformaron comisiones técnicas de infraestructura agroalimentaria, de seguridad, de relaciones exteriores, donde abundaron proyectos importantísimos, muy valiosos, de soluciones para Venezuela, de respuestas concretas. Entonces, existen proyectos, pero también admito que muchas veces los proyectos de soluciones no son tan noticiosos como el careo, como las diferencias. Es decir, la noticia a veces tiene otro riachuelo, tiene otro curso, y tenemos que insistir en que sí hay un espíritu unitario, sí existen muy bien pensados proyectos para el país. Ahora necesitamos difundirlos, necesitamos llevarlos a la práctica. El escenario internacional, ¿cómo lo avisora? El tema de las sanciones impuestas sobre funcionarios venezolanos y sobre el país, ¿cómo manejar este escenario internacional cuando ha habido muchos gobernantes y muchos pronunciamientos de organizaciones como la Unión Europea que desmeritan este proceso electoral? ¿Cómo participar en este proceso electoral en el cual muchos líderes mundiales dicen que no creen? Bueno, nosotros tampoco creemos que sea justa la manera como se está organizando estas elecciones. Así que esos líderes europeos y esos líderes de otros países de América, lo que están es sirviendo de eco a las protestas que la dirigencia de oposición ha hecho y a los reclamos que el país ha hecho. Esas denuncias no son inventados por estos amigos líderes internacionales, no son sino el eco del combate que hemos sostenido en Venezuela, unos menos, otros más. Yo valoro muchísimo ese escenario internacional y son reclamos que le dan volumen, que le hacen ver al mundo que esto no es un capricho de unos sectores de oposición, que esto no es un problema de lucha por un espacio político, esta es la defensa de un país. Ahora, lo que no pueden, lo que no deben aspirar a algunos amigos que con sus denuncias han puesto en evidencia lo que padecemos aquí en Venezuela y que ayudan a que el mundo sepa la verdad de la tragedia de Venezuela, lo que no pueden aspirar es que tengamos su misma conducta. Yo observé cuando el canciller de México se retiró de las reuniones del diálogo en una protesta que tiene un efecto de solidaridad con Venezuela. Ahora el canciller de México puede retirarse, pero nosotros no podemos retirar, nosotros estamos aquí en la lucha. Hay gente que están diciendo que esas no son las condiciones, nosotros creemos que esas no son las condiciones, pero no podemos esperar hasta que haya la condición óptima para salir de nuestras casas. Tenemos que estar todos los días en el combate. Se nos está agotando el tiempo. Sí. La conferencia episcopal hizo un comunicado en el cual señala que las elecciones parecieran ser un espectáculo de distracción para los problemas que tienen los venezolanos. ¿No piensa usted que participar en las elecciones es prestarse para esto? Lo que dice la conferencia episcopal es un espectáculo. Aquí hay un tema bien interesante que analizar. Sí, pero es que lo que Monseñor Azuaje, obispo de mi pueblo, de Barinas, y lo que los demás señores obispos han denunciado es la verdad. El gobierno no puede aspirar nunca y no debe creer que los venezolanos vamos a archivar nuestras denuncias, que no hay alimentos, que no hay medicina, que no hay repuestos automotores. El paro de transporte desde hace unos días en el país es dramático. Es decir, hay una situación de hambruna, hay padecimientos diversos en Venezuela y porque estemos en elecciones no nos vamos a olvidar de eso. El gobierno puede convocar elecciones para distraer, nosotros no. Nosotros asistimos a elecciones para salir del gobierno, no para distraer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Claudio Fermín, precandidato a presidencia. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes también gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Será hasta la próxima. Amigos, así ponemos punto final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.